Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos donde quiera que ustedes se encuentren a Negociando. El tema de hoy, el efecto halo, evaluando desde el prejuicio. Me acompaña Libet Carrasco y Geo Peña. Gracias por estar aquí una vez más. Muchas gracias. Le recordamos que es nuestro penúltimo programa aquí por esta plataforma, por el Texas Radio. Agradecerles a todos los radioescuchas y sobre todo a Texas Radio por todo el apoyo que nos han dado durante muchos años. Después de 18 años, el siguiente programa será el último y también me estarán acompañando, primero Dios, ustedes dos. Muchas gracias, Fernando. Gracias por la invitación. El efecto halo, qué tremendo, qué tremenda impresión nos podemos llevar con una situación como esta. Y cuento una historia muy breve. En un pequeño pueblo había una persona que se llamaba Clara. Y Clara era muy querida por todos en el pueblo. Ella se dedicaba al arte. Y un día llega un joven al pueblo que también era artista. Y Clara se enamora de él, se enamoran ellos. Inmediatamente todo el pueblo vio con muy buenos ojos a David. Simplemente porque era el novio de Clara. Y si Clara estaba enamorada y lo vio bien, continúa la relación de Clara y David, y de repente Clara se empieza a dar cuenta, pues como todo mundo, que David no era lo que parecía, que tenía ciertas situaciones donde era muy grosero, muy crítico, pero crítico de una manera negativa, y le daba pena a Clara decirle a cualquier otra persona dentro del pueblo, como diciendo, por mi culpa. Ella se sentía culpable y dice, y todo el mundo lo trata bien, todo el mundo cree que es una gran persona, etcétera, etcétera. Lo ven con buenos ojos y no quiero, como quien dice, lo que decimos vulgarmente, quemarlo, hablar mal de él. Y lo que ella decide es hablar con David y dice, mira, está sucediendo esto, o cambias de comportamiento o yo me voy a ver la necesidad de terminar la relación y que todo el mundo se entere. David afortunadamente cambió, y es una historia real de algo que sucedió en un pequeño pueblo. Pero son las situaciones que muchas veces por una característica positiva de alguien o negativa, muchas veces extendemos eso. ¿Tu opinión, Lisbeth? Pues yo creo que, bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y este tema yo creo que nos toca a todos, todo el tiempo, todo el momento que estamos observando algo, estamos evaluándolo. Nuestro cerebro siempre está evaluando. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que le sirve al cerebro para sobrevivir. Entonces, el cerebro siempre está queriendo clasificar y de alguna manera quiere decir esto es bueno o esto es malo, para huir o para rechazar o para pelear o para sobrevivir. Es un mecanismo de supervivencia. Entonces, no es algo consciente. De manera inconsciente estamos evaluando lo que vemos, sea una persona, sea un objeto, sea una situación. Siempre estamos evaluando y de ahí vamos a tener la confianza o no tenerla. Entonces, inconscientemente siempre vamos a dejarnos llevar por esa primera impresión. Ese es el tema. Geo, ¿nos puedes explicar un poquito qué es para todos nuestros escuchas, qué es el efecto halo? El efecto halo es un sesgo cognitivo a nivel cerebral, es decir, como bien dice Liz, o sea, siempre evaluamos o nos dejamos llevar por la primera impresión o porque nos gusta, porque fuimos criados, educados, o no, en nuestro contexto tenemos ciertos valores físicos o no físicos, entonces en base a eso atribuimos o damos confianza o no confianza. Lo que pasa que es muy fácil. Es un sesgo en qué sentido, porque queremos llegar rápido y si yo veo, por ejemplo, a Liz o a Fernando y me gusta la manera en la que están vestidos, la manera que hablan, pienso que son muy buenas personas en base a esa única característica. Ahorita yo porque ya los conozco, pero estoy poniéndolo como ejemplo. ¿Cuántas veces nos pasa, no? Entonces, ya con esa característica o esa cualidad que yo le veo a Liz o a Fernando, generalizo y digo cómo es la persona, porque es más fácil ya, Liz es una buena persona, en muchas otras características, sin ni siquiera conocer a la persona. Entonces, definiríamos así de una manera muy sencilla, como que es un sesgo cognitivo en el cual la percepción de una característica particular la convertimos, ya sea de una persona, de una empresa, de una marca, de un objeto, generalizamos todas las características en torno a. Pero fíjense qué increíble, una sola característica basta para hacer toda
un mundo ideal si es positivo y un mundo macabro si es negativa la situación, ¿verdad? Por algún defecto que tenga la persona, ya nos imaginamos que es una mala persona, etcétera. O sea, qué interesante. En lo personal, yo recuerdo mucho un caso, cuando yo estaba estudiando el doctorado en Ohio State, muchos de los profesores de ingeniería industrial, no sé por qué, jugaban racquetball, profesores, y también alumnos, etcétera, y en una ocasión hay un torneo, y yo recuerdo, yo creo que yo no tenía mucho tiempo ahí, y me inscribo en el torneo, y el que era mi asesor, me dice, ¿te inscribiste en el torneo? Sí. Entonces dice, bueno, a ver cómo, él jugaba exageradamente, siempre llegaba a las finales con los otros profesores, pero casi nunca ningún alumno les ganaba, jugaban demasiado bien, y aparte eran jóvenes relativamente. Y entonces voy avanzando, y le decía, no, pues gané, se me queda viendo y dice, ganaste. Bueno, y luego me toca jugar contra otro alumno de él, y él dijo, pues le va a ganar bien fácil. Y ya cuando salgo, ¿qué? ¿Cómo te fue? No, le dije, le gané. Me dice, no puedo entender, yo te veo bien tranquilo, así, no, nunca me imaginé. O sea, él hacía su connotación, dice, no hay manera que tú puedas jugar ese deporte por la manera como te veo. Él hizo su evaluación. Su evaluación, sin saber. Dije, pero tú nunca me has visto. Le dije, he jugado pocas veces racquetball, pero sí he jugado mucho frontón a pala. Y también racquetball, que es un poquito diferente. Le dije, pero bueno, pues sí gané. Y al final llegué a las semifinales contra otro profesor y pues lógicamente sí, ahí perdí ya. Pero se extrañaba mucho él, ¿verdad? ¿Cómo haces una evaluación por alguna característica que él vio? A lo mejor dice, no creo yo que tú seas deportista, etcétera, y ya con eso hace la evaluación, pero es muy interesante cómo eso lo llevamos a muchos ámbitos, como mencionaba, el ámbito social, el ámbito laboral, el ámbito familiar, a muchos ámbitos llevamos muchas veces esa característica. Sí, cuando vamos a emplear a una persona, pues nos fijamos mucho en cómo viene vestida, a lo mejor le damos importancia a aspectos que deberíamos de tener primero más claro, ¿no? Porque a primera impresión dices, bueno, se ve formal, se ve educado. ¿Cómo sabes eso? O sea, nada más es una creencia, está basado en lo que nos educó mamá al decirnos, eso está bien y eso está mal. Entonces, si mi cerebro dice que está bien, entonces todo lo voy a ver bien. Casualmente, hacemos una generalización que después, bueno, viene el tiempo y corroboras que estabas en lo cierto o que estabas equivocado. Así es. Es decir, cometemos el error y yo creo que son algunas características las que debemos de evaluar. De acuerdo a nuestra percepción, generalizamos, ¿sí? O sea, porque y además por donde vivimos va a cambiar el concepto de belleza, qué sé yo. También tenemos el famoso sesgo de confirmación. Que estabas, o sea, no, pues que se ve muy bien vestido, anda trajeado, anda con X marca, seguramente tiene muy buen trabajo y recibe muy buen ingreso. Ya puras suposiciones, ¿verdad? Y obviamente es bien interesante si lo aplicamos al marketing y ahorita con las famosas redes sociales y los influencers. O sea, yo veo que el influencer que a mí me gusta seguir porque tengo algo que coincido, usa tal marca, pues esa marca es la mejor, ¿verdad? Aunque no se cueste lo que cueste, sea lo que sea, o sea, tendemos a generalizar. Un teléfono celular, si no es, si es un Android, no es bueno, tiene que ser la otra marca. ¿Me explico? Cuando tiene seguramente... Excepto para mi hijo, él es anti de lo otro. Correcto, entonces... pero ¿estás de acuerdo que mucha gente ni siquiera conoce, ni sabe, ni nada, pero ya lo dan por... Entonces... Yo invitaría a toda la gente que nos escucha, que nos ve, que empecemos a autoevaluar. O sea, yo creo que todos hemos caído en el famoso efecto halo, lo platicábamos antes de entrar al aire. ¿Qué tendríamos que hacer para valorar? Porque es tan importante hasta en nuestra relación de pareja, si quién se vio a través de esa condición de estar bajo este efecto para escoger o estar con alguien y después te diste cuenta, pues bueno, es que realmente no era lo que yo pensé. De que no todo lo que brilla es oro. Es correcto, las apariencias engañan, ¿no? Así es. Porque bueno, obviamente en la etapa del enamoramiento, pues todo lo vemos maravilloso, minimizamos las pequeños señales, detalles que dices, los focos rojos, ¿verdad? Y estamos bajo ese efecto, porque ya viste algo en él que te llamó y crees que todo es así. Y eso que te llamó te encandila de tal forma. Correcto. Que no ves lo otro. No. Entonces nada más te dedicas a ver puras cualidades, ¿no? Así Me llamó mucho la atención que hicieron un estudio de un maestro
en el cual lo ponen a actuar como muy mandón, enojón, restrictivo. Y entonces ese mismo maestro se lo ponen a un grupo Ujú. y le ponen el video de una persona enérgica, de una persona medio negativa, que trae así como el ceño fruncido y está dando la clase y llama la atención y bueno. A otro grupo le ponen al mismo maestro, pero sonriente, muy juguetón, muy buena onda. Y entonces después hacen una evaluación a los dos grupos y les preguntan, quiero que me digas las características de esta persona. Híjole. Y se meten a describir las características, pero ya no nada más de que fue una persona seria, no. Dijeron atribuciones que ni siquiera estaban ahí puestas. Por ejemplo, que era una mala persona, Ujú. que era envidioso, que era sucio. Generalizaron, sí. O sea, imagínate sí. cuántas cosas podemos inventarnos por ver una cosa buena o por ver una cosa que la vimos desde un punto de vista negativo y entonces pues le vamos a llenar de más cosas que no Así están es. presentes. Y eso me parece muy importante porque entonces quiere decir que nuestro cerebro todo el tiempo nos está engañando, nos puede estar engañando y nosotros vamos a irnos con esa verdad que no Sí. es una verdad. Sí, son esos atajos que toma el cerebro. Es más Ujú. fácil así, no hay tiempo para reflexionar, para analizar, para evaluar. Como, Sí, porque una cosa es que yo te diga, bueno, es muy serio el maestro, me Ujú. pareció enérgico, me pareció una persona, pero no puedo decir que estaba desalineado, que estaba desarreglado. Envidioso. Sí, que hasta nos iba a robar. al preparar el Sí. tema, yo como docente, como profesor de toda la vida, yo empecé a impartir clases aquí en el Tecnológico Monterrey a los 18 años. Incluso ya tenía oficina en ese entonces. Me impactó mucho el tema. Me impacta mucho el tema porque como profesor tenemos en nuestras manos lo más importante, que es la juventud, a final de Formándolos. cuentas. Sí. Ujú. Y podemos llegar a tomar decisiones equivocadas simplemente por eso. Incluso una anécdota similar a la que mencionas ahorita, en una ocasión, en una clase de posgrado, sale una evaluación bastante negativa mía. Entonces me manda a hablar el director. Oye, ¿me puedes explicar esto? Me río y le dije, sí, sí te lo puedo explicar. Le dije, es una clase que tiene continuación. La primera clase la dimos entre dos profesores y la segunda clase la vamos a dar entre dos profesores. Ujú. Yo todavía no he dado nada de la segunda clase y me están evaluando ya. Sí, 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 sí. Y le dije, además, ahorita estoy dándole clase a más de 1000 alumnos. Y los que tú me dijiste que me hablaron son 5 alumnos nomás de esa clase contestaron. De los 1200 alumnos que tenía en ese entonces y que me están evaluando 5 mal. Checa los otros 1200, ¿verdad? Y se queda así. Le dije, no, me río. Le dije, bueno, son 5 que seguro en la primera clase que les di no les fue nada bien, por alguna razón, y me lo Exacto. atribuyen, se lo atribuyen al profesor, ¿verdad? Recuerdo mucho, estando yo en Washington en la maestría, era una reunión en la casa de una novia que tenía en ese entonces. Y llego y toco en la casa y abre la puerta la hermana de un amigo. Yo no sabía que era hermana de alguien amigo mío allá. Okay. Ujú. Y me dice, tú me reprobaste. Y me quedé así en Washington, Ya. ¿verdad? Ujú. Entonces yo me quedé así, y ya nomás me reí. Después llegó mi amigo también, y dijo, pues es mi hermana. Dije, pues no, nunca imaginé por el apellido, etcétera. Pero hacemos muchas Pues- veces, pensamos que extendemos todo eso. Sí, fíjate que cierta ahorita que situación. estabas compartiendo tu experiencia, a mí también me pasó, yo también di clases Ujú, y es algo inconsciente, de verdad. Cuando tienes una química con un alumno ujú. y le faltan 2 décimas, yo decía, claro que Se sí, los voy si, a si es dar. bien lindo y si es bien educado y si yo le veo que le echa ganas, pues 2 décimas, que son 2 décimas. Ujú. Fíjate, Sí. en realidad las evaluaciones entonces también tienden a no ser tan justas porque nos dejamos llevar por impresiones que yo creo que qué bueno que ahora ya hay estos estudios y que hubo todo esto de que querían hacer Bueno, que la las semana pasada mi evaluaciones. hija estaba aquí. Ah, sí, claro. Este, Fue mi alumna. Fue tu alumna en sexto de primaria, creo. En primero de Primero de secundaria. Primero de Sí, secundaria. sí, sí. Y tú te acordaste, qué increíble, ¿eh? Mm. Como alumna es más fácil que te acuerdes, Así pero como es. profesora Es de más todos los que difícil tuviste, porque tuviste un donde universo tú la de viste, le dijiste, alumnos. fuiste, y no me te Sí. dice ella, Liz, ¿verdad? Sí, Sí, es hermoso muy eso. bonito, Para mí sí. es maravilloso poder
ver los ojitos, nunca cambian, de Claro. niños a adultos, pero esos ojitos siguen No se ahí te y me olvidan. encanta encontrármelos. Claro. Y es increíble como comparten a nivel maestro, yo creo que cometemos mucho ese Sí, error inconsciente. Si tenemos alumnos de excelentes calificaciones, como que hasta les damos más atención que a los que están sacando. ¿Y pero por qué, verdad? Habría que ver. claro. Pero y si nos vamos más allá, a nivel juzgado, a nivel justicia, Sí, es increíble lo que puede pasar porque el efecto halo también se da con los juzgadores. Al final son seres humanos que está comprobado que, es más, hace poco hubo un juicio contra un joven bastante guapo físicamente hablando, que mató a 3 personas en Miami, Florida, durante la pandemia, físicamente muy guapo. Bueno, hubo un furor en las redes sociales porque lo pasaban a él Y no puede ser guapísimo y malo. no claro, puede ser malo decían que porque lo está saquen, bien por favor. guapo. Sí. Inclusive también les han dado penas menores a la gente por sus características físicas, habiendo cometido Claro. el mismo crimen, etcétera. Entonces, esto es algo muy serio. Por eso la importancia de reconocer, de reflexionar, autoconocernos y saber, dependiendo de lo que cada uno estemos desempeñando profesionalmente o personalmente, tratar de no caer bajo este efecto, que sea estructurada esa evaluación consciente. Ojo, y ténganle miedo a la gente que dice, yo nunca he caído en el efecto halo, porque es mentira. Todos caemos Todos de broma. Así caemos. es, pues todos nos Tener dejamos una llevar. perspectiva diversa, no toda la gente va a ver las cosas como yo las veo, y hay que respetar y separar las impresiones. Así es, podemos Ujú. caer en manipulaciones muy Así es, importantes, de ver así a es. lo mejor, imagínate una persona mayor, ¿no? Que Ujú. puede ser, pues puede ser sujeto de abusos mucho Ajá. más fuertes. Un niño y un adulto mayor, Mayor. pues cree mucho más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque Sí. no se cuestiona todo esto de, pues parece una buena persona, pero no lo sé. Pues no Pues lo parece que sé. me Y está vendiendo esto, pero a lo mejor quiere otra claro, cosa. claro. Entonces, sí es muy bueno para cuidarnos más y Ujú. también para en el momento que estamos queriendo hacer algo, saber que nuestra imagen, pues es importante, o sea, sí es importante. Si tenemos esta información, qué bueno Claro, saber que la gente me va a apreciar o me va a evaluar según lo que vea. Desgraciadamente es así así. es. Entonces, pues hay que ponerse las pilas y decir, pues quiero que me traten bien. Es que hay un dicho que me molesta mucho, pero es verdad, como te ven, te ¿Te tratan. A mí me lo tratan? decían toda la vida, como te Sí, ven, te tratan. Y yo, ay, qué sí. feo se oye. Pero es real y sobre todo si vas a entrevistas, Liz, tienes que estudiar y saber cómo debes de ir, porque a lo mejor sí cuentas con esas características o habilidades que se requieren, pero esa impresión Así puede es. no darte el empleo. Les cuento una Ujú. historia. Uno de mis hermanos venía manejando de Chihuahua a Monterrey y pasa por Torreón. Y en Torreón tiene un accidente con una motocicleta. Inmediatamente lo llevan a que testifique y todo eso. Llega el dueño de la empresa del repartidor de la motocicleta y ve a mi hermano con no sé, con una cachucha, una camiseta de golf. Dice, ¿juegas golf? Sí, se puede dejarlo ir. Porque la Literal. gente O que sea, no juega tiene, golf sí. es otro nivel. Así, ¿Ves? inmediatamente, nomás por Sí. como ves, de lo que Ujú. estás mencionando. Sí, sí, Y sí. esa es una realidad. Sí. Es una realidad. Ahorita les comentaba antes del programa, Celso es una persona que me asiste lavando los carros desde hace muchos años. Muy noble él, su familia, su hermano, su esposa y todo eso. Trae un carro de lujo, ¿verdad? De una marca de lujo. Si uno lo ve, no se imagina que él con su esfuerzo. Afortunadamente, un amigo tiene lote de carros y han trabajado también para él. Y en pagos y todo eso se Le les ha dio un dado buen precio y todo facilidades. eso. Ajá. Y un día, y no tengo nada contra las personas tatuadas, pero me llega tatuado por todos lados. Y lo único que le digo es, cuidado nada más. Cuidado porque tu aspecto, pues van a pensar que andas en malos pasos y Sí. más Ujú. tatuado, etcétera. Hacemos prejuicios, Sí. desafortunadamente. Sí. Y el tatuarse no tiene nada de malo ahorita. De No. hecho, ahorita hay personas que tienen tatuajes bonitos, etcétera. Pero en el caso de él, incluso, le digo, mucho cuidado, Celso, nada más. Porque alguien te debe bajarte de ese carro a lo que te dedicas. Como viene, van a pensar inmediatamente un prejuicio mal equivocado. Sí, Correcto. así es. Es Y la sí parte tenemos que que compartes cuidarnos. de hay que cuidar. Tiene que haber también congruencia, ¿verdad? Entre lo que estamos haciendo
y cómo me voy a presentar, ¿verdad? Yo Exacto. como maestra no voy a llegar a lo mejor con la chancla de hule. Digo, no tengo nada en contra, No, no es el repito, lugar. pero no es el lugar. Ujú. Entonces, y eso no significa que me esté limitando, simplemente que yo sí le debo de dar la importancia. Y además existen reglamentos, ¿verdad? Eso ya es otra Sí. cosa, pero tienes razón, Fernando. Yo también era de las personas que prejuzgaba a la gente tatuada y caía en ese error. Yo conozco y tengo amigos conocidos que son excelentes personas y eso no tiene nada que ver. Entonces, No es cuidado, una decisión personal. correcto. Nada más que cuidado en qué En qué, ambiente am- te en qué mueves, ambiente te ¿verdad? mueves Sí. y que debemos de, ojo, ya hace ratito compartimos, en nuestras relaciones personales, en nuestro ámbito laboral, en nuestra educación, en lo que consumimos, en todo podemos caer en este efecto. ¿Qué estoy consumiendo? ¿Me estoy dejando llevar realmente por cosas que yo quiero y me gustan o estoy bajo este efecto halo y Dejándome llevar, así encandilado. así es, encandilado y creyendo que lo necesito, es lo mejor, esta es la marca que me conviene? O sea, reflexionemos. Miren, otra cosa Ujú. que también a mí me ha impactado mucho es, me ha tocado estar en más de una ocasión en instituciones donde hay el robo de computadoras o algo por el Sí. estilo. Y cuando analizas, entra a un edificio donde hay guardias, incluso de seguridad, etcétera, que te revisan y se roban 5 computadoras. Y ya cuando hacen evaluación, ven videos, una persona trajeada entró. Ujú. Que nadie se imaginaría. Y No, ni le y pidieron ni una persona bien identificación a veces. parecida, Sí, claro. habla bien, cortés, todo eso, Educado. carismático, ¿verdad? Claro. Carismático y toda la cosa, y se lo lleva. Entonces dices tú, y después cuando van, pues que nunca me imaginé. Así ¿No? es. Así Nunca Es es. cuando imaginé. más Sí. pasa, cuando ahora sí que la ovejita, ¿verdad? Está Está disfrazadísima. disfrazada. Claro. O al revés, a lo que dices. Generalizamos, por ejemplo, hubo una racha, no sé si se acuerdan, de que aquí había muchas, las famosas que les llamamos gitanas, y que algunas hacían tranzas, o sea, Sí, te decían, claro. pero no por eso vas a ver Vas a a una hablar a persona todos. con esas Sí. características y vas a decir es que es una transera o una tramposa, Claro. o digo, nos vamos también a ese extremo. Sí, pues nos quedamos ya con una impresión o Ajá. con lo que la mayoría de la gente piensa y dice, y pues claro que de ahí te agarras Ya, y muchas y veces ya. somos injustos, ¿no? Al Muy tratar a una injustos, persona sí. o evaluarla o creer que no tiene capacidad o juzgarla ya como una mala persona. Exactamente. Pero eso que mencionas es muy Ujú. fuerte porque Sí. muchas veces por alguna situación generalizas todo. Generalizamos. Yo creo que ese es el mayor error, el generalizar. Tanto lo bueno como lo negativo, Sí. Fernando. Mira, cuando yo estuve estudiando el doctorado, había una comunidad de profesores muy interesante que eran profesores de diferentes nacionalidades y generalmente casados, por ejemplo, un ruso con una hindú, Ujú. un alemán con un americano, un brasileño con eso. Un grupo de profesores que se juntaban y todos los años invitaban a una pareja, a varias parejas de diferentes países. Entonces a mí me toca como mexicano con mi esposa ir, y iban los japoneses, todo eso, y se rotaban las casas durante todo el año ellos Ajá. y nos tocaba convivir con ellos. Invariablemente, gente de Japón, los estudiantes, los profesores, decía, no es posible que tú seas de México Sí. por mi estatura. Ah, sí. O sea, no es Sí. posible Sí. que tú seas de México. Porque O sea, generaliza. y generalizan. Sí. Es increíble cómo Sí. llegamos a ese nivel. Sí, que todo lo tenemos como un estereotipo, como Sí, una etiqueta Como una ya etiqueta. puesta, ¿no? Todos los mexicanos son con tales características Así es. físicas. Y no. Y nosotros tuvimos una suerte porque todos los años cambiaban las parejas, excepto a nosotros. Fíjate. Sí, nos invitaron todos los años, no sé por qué, se quedaron con nosotros, cambiaron la pareja japonesa, la pareja de Alemania, las cambiaban, todos se iban cambiando cada año. Y a nosotros nos dejaron. Ahí. No sé por qué, pero sí era impresionante eso para mí, donde no crees, dices, ¿por qué generalizamos? ¿Por qué te imaginas una persona de cierta estatura, de cierto peso, con un sombrero abajo de un cactus? De cierto color de De piel. Sí. claro. Bueno, y en el mundo del cine hay películas muy icónicas como la de Legalmente Rubia, ¿se acuerdan? Esa, Ujú. ¿cómo Ah, es sí, posible que cómo no. una rubia toda fashion pueda ser una abogada preparada y al final resulta eso? O la otra película que se convirtió de culto, la de Pretty Woman, Mujer Ajá. Bonita.
igualmente. Es una película en la que nos está reflejando ese efecto. Ella entra a las boutiques con su atuendo. Nadie se imaginaría y su no trabajo. sálgase de aquí y tal. Y luego ya llega con un atuendo y pues Muy todo, elegante y así la atiéndame tratan. y sóbeme los pies y póngame, ¿no? O sea, qué Y es la misma increíble. persona. Y es la misma persona. Sí, definitivamente, ¿Verdad? es cierto. Qué Digo, y hay impresión. muchas más, pero se me vienen ahorita que estamos platicando a la mente estas dos. ¿Cómo esta chava rubia? Y seguramente es superficial. Y seguramente en su momento sí lo era, pero se preparó y logró, y fue mucho más, académicamente hablando, que el resto. Bueno, en la historia, ¿no? Pero así pasa en la vida real, Fernando. A mí me pasó un evento Ujú. que yo tenía que 20 años y fui a un seminario se llamaba microsimulación, algo así, para profesores de cómo dar clases y te filmaban y todo eso. Y éramos varios profesores, todos nuevos en el departamento de ingeniería industrial aquí en el tecnológico. Y entonces era grabar una clase. Se salía al que le tocaba exponer y nos poníamos todos de acuerdo el rol que iba a jugar cada quien. Y a mí siempre me tocó ser el alumno desordenado, el gritón. El rebelde. Sí, el rebelde, gritaba así que etcétera. Con todos así jugué ese papel. Cuando yo salgo, yo soy el último que sale y era el más joven. Se ponen todos de acuerdo y dicen, todos nos vamos a portar exageradamente bien. ¿Haz de cuenta? Alumnos modelo que no existe, ¿verdad? Ajá. O sea, sin hablar, Sí, sin no. nada. Entonces yo ya entro con un prejuicio de que iban a estar gritando. Entonces yo llego castigando y llego que... Y todos bien portados. Callándolos y todos Sin en hablar. silencio. Llegó un momento en donde dije, me rindo. Ya fallé porque ya empecé mal. Claro. Empiezo mal simplemente por los prejuicios que uno trae. Claro. Porque yo esperaba que iban a actuar, las actuaciones que iban a tener, y me la cambiaron totalmente. Y dije, no, pues aquí fallé definitivamente. No tenía experiencia, realmente poca experiencia de los años que había impartido mientras era estudiante, pero como muchas veces te das cuenta de que prejuicios desde antes Sí. ya traes simplemente pensamientos concebidos. Por eso yo creo que es bien importante para los maestros, por ejemplo, que no tengamos pláticas acerca de los alumnos, porque a lo mejor contigo un alumno fue maravilloso y conmigo no va a ser ese alumno maravilloso. Y estamos o va a ser más predisponiendo. inquieto. Ajá. Y si tú me dices desde antes, no, ten cuidado con este y con este, ya voy con esa mirada Sí. donde quiero nada más estarlo atrapando, ¿verdad? Entonces, qué importante saberlo a nivel educativo en Sí. este momento, que yo creo que es bien importante que nunca preguntemos nada de una persona, que la conozcamos nosotros para Ujú. saber cuál es nuestra opinión, porque esa relación es única además, no se va a Así es. repetir, ¿no? Claro, claro, definitivamente. En la escuela donde doy clases de francés, que es de gastronomía y turismo, hay un alumno con capacidades diferentes, con un grado de autismo. Entonces, lo entrevistaron en una red social con un famoso que inclusive ahorita está en la famosa casa esa que... Entonces, hace la entrevista y él tuvo empatía con este chavo y le hizo 2, 3 preguntas y él contestó súper educado. Recibía algo de bullying de sus compañeros del salón, y a raíz de esta entrevista que se hizo viral en las redes sociales, en la que todo el mundo decía, qué educado, jovencito, qué correcto, muchas cosas positivas, favorables, bueno, cambió y dio un vuelco completamente positivo en la manera en la que ahora los compañeros, lo tratan. Claro. Fíjate, qué increíble. Sí, cómo no. Bueno, vamos a una pausa y regresamos ahorita en un momento. Gracias. Es momento de tomar un break. No tardamos. Sigue con nosotros. XHTEC 94.9 FM, la plataforma radiofónica de comunicación y divulgación del TEC en Monterrey. Tech Sounds Radio, tecnológico de Monterrey. Una revisión histórica y la temática de las canciones interpretadas por los mejores cantantes en el mundo en las últimas 7 décadas. The Crooners, con Daniel Cabrera. Miércoles 5 de la tarde, solo por Tech Sounds Radio 94.9 FM, Monterrey.
Acompáñanos a conocer a las y los líderes humanistas que están transformando a México en la ceremonia de entrega del Premio Eugenio Garzazada en su edición 2024. Te esperamos el próximo martes 3 de septiembre a las 12 horas, tiempo del Centro de México, en el Centro de Congresos Campus Monterrey, o sigue la transmisión en live.tech.mx y en Tech Sounds Radio 94.9 FM. Premio Eugenio Garzazada 2024. Celebremos la dedicación, trayectoria y trascendencia de las y los futuros ganadores. Disciplina, determinación, valor, coraje, honor, Fuerza Especial de Reacción e Intervención. Ellos llevan justicia y paz. Por tu seguridad. Gobierno de México. Escuchas XHTEC, Tech Sounds Radio 94.9 FM, la emisora de radio del TEC de Monterrey. Estamos de regreso. Continuamos. Gracias por continuar aquí con nosotros en Negociando. El tema de hoy, el efecto halo, evaluando desde el prejuicio. Me acompaña Geo Peña y Lisbeth Carrasco. Buenas tardes. Un tema controversial incluso porque genera muchos... Incluso hay gente que no cree en el efecto halo. Dice, no, yo, como decía ahorita, Sí. Geo dice, no, yo nunca he caído, yo nunca lo he hecho. No. O sea, como si fuera... No sé quién pudiera no Lo caer. que tenemos más enfrente es lo que nos cuesta más trabajo ver. Es muy curioso, pero el cerebro siempre hace esta división, siempre está categorizando por bueno o malo, me quedo o me voy, y hace una evaluación muy rápida. Ese es el problema. Y creo que sí, nos falta como información, nos falta cultura para simplemente desde el efecto halo. Yo no había oído, fíjate, no había oído lo había leído hace mucho tiempo, pero hasta ahora que lo vuelvo a ver, no es algo tan común escuchar No, este definitivamente. título de vamos a hablar del efecto halo, como que, caray, ¿qué es eso? Es como que es más común escuchar de que no todo lo que brilla es oro, y ya, como que ya entendí más o menos de qué van a hablar, ¿no? De la primera impresión, de que a veces juzgamos pues nada más rápidamente por lo que podemos ver. Superficialmente. Y además, esta mirada siempre está alimentada por nuestras creencias. Y estas creencias, pues, vienen de una cultura, ¿verdad? Tendemos como una lotería. Yo siempre les digo a mis alumnos, hagan de cuenta que todos tenemos una lotería. Y siempre tendemos a ponerle el título a todas las personas, etiquetarlas, ¿verdad? El trabajador, el borracho, el ratero. La enojona. Ese etiqueta es muy cierto. Sí. Si tú pones un profesor, un político, un abogado, etcétera, etcétera, y empiezas a criticar, ¿verdad? Así es. Y Y entonces- desde ese concepto lo estamos evaluando. Y empiezas a usar chistes peyorativos, Sí, Así es. ¿verdad? somos Donde tremendos. que dice, va Santa Claus, y Peter Pan y un borrachito, un abogado derecho y un borrachito caminando por una calle y se encuentran un billete de $100, ¿quién se queda con él? Tú dices, Peter Pan, Santa Claus, un abogado derecho, honesto y un borrachito. Y es un chiste peyorativo, dicen el Claro. borrachito porque Sí. ninguno de los tres existe, ¿verdad? Entonces, Guau. no, Fíjate. y asumimos, Sí. pero al mismo tiempo, yo confío en los abogados. Yo tengo un abogado muy bueno, un amigo que se hizo amigo siendo mi abogado, y exageradamente bueno. Entonces, lo mismo que los políticos, todo político es ratero. Entonces no puedo entrar yo a la política. Si yo no soy ratero, no puedo entrar a la política. Exacto. Entonces, dependemos de puro ratero. Entonces, esa es la parte Sí. que tenemos de pura gente deshonesta. Entonces, hacemos un juicio tremendo y eso es donde tenemos que tener mucho cuidado. Sí, tenemos Sí. que trabajar mucho con las generalizaciones y empezar a cambiar las palabras que utilizamos, ¿verdad? Creo que esa es la invitación, que nos demos cuenta cómo le estamos llamando a las cosas y por qué. Claro, ¿no? claro. Y fíjense, hay muchas frases y yo creo que los que nos están escuchando y viendo las han oído y ahí les va. No juzgues a un libro por su portada. Ujú. Definitivamente.
una buena primera impresión es difícil de cambiar. Lo bonito es bueno. Tanto que sea buena como mala, ¿eh? Exacto. Porque puede ser muy buena y después salir... Claro, claro. Tendemos a pensar, lo bonito es bueno, ¿ok? O lo caro es bueno. O lo también. caro es bueno. Cuando alguien te gusta, todo lo hace parecer bien. O sea, lo que estamos hablando de esa famosa etapa de enamoramiento. comienzo, Al ¿no? comienzo. No vemos ningún defecto, aunque haya muchas señales o puntitos rojos, ¿no? Las primeras impresiones engañan, para bien o para mal, como dices, Fernando. Lo que yo percibo es la realidad, y cuidemos eso, porque Oye, cada uno de ajá. nosotros, hemos vivido realidades diferentes, desde la escuela en la que yo estudié, desde qué madre o padre me educaron, desde la familia Peña, la familia, ¿me explico? Entonces, mi percepción no es la realidad, Justo ¿verdad? esta Ujú. frase que estás diciendo, Ujú. tomé un curso con un maestro francés Ajá. y me encanta que nos puso una imagen y nos dijo, la realidad es opuesta a lo que percibimos. Percibimos, Y entonces es. pone una Ujú. foto del mar con un piquito, como un piquito ahí, una montañita pequeña en medio del mar. Y luego saca la siguiente foto y entonces se ve un iceberg del tamaño del universo abajo del mar. Sí. Entonces dice, Ajá. grábense esto, la realidad es opuesta a lo que percibimos. Así y ya desde ahí es. fue como, qué importante. Yo pienso que no siempre, ¿verdad? No podemos generalizar tampoco y decir No, no, siempre no. va a ser opuesto. No, Si no, veo no. algo bien, entonces tengo que desconfiar. No, no, no. No, no. Pero sí pensarlo. Esto parece muy bien, pues voy a asegurarme, ¿no? Too good to be Asegurarme. true. Ujú. Ajá. Demasiado Así es. bueno, Bueno como para ser verdad. Muchas veces hay que tener Y cuidado, a ¿no? veces también decimos, lo que ves es lo que hay. Tal vez no, porque a veces decimos eso. Lo que ves es lo que hay. Y No, yo es que dudo. no has visto bien. Yo dudo, ¿verdad? Y el encanto puede oscurecer la razón. Es increíble. No puede. La oscurece. Oscurece. Y las definitivamente. hormonas, y oscurece Claro, todo. Definitivamente. Entonces digo, son algunas frases que tienen que ver mucho con este efecto del cual estamos platicando y que nos ayuda, como dices Liz, perdón, ya te ando diciendo Luz, Ay, Liz, qué linda. que no siempre, cuando yo también platiqué que íbamos a hablar en este programa del efecto halo, la gente, ¿Qué es ¿qué eso? es? Pero ya les explicas de qué se trata, lo aterrizas en frases, en otro idioma, en experiencias, y ya la gente como que, sí, claro que sí. Claro, de que te has dejado llevar por una impresión y después te diste cuenta de que no era Que no verdad era. eso que creías, de un Claro, objeto, claro. de un comercial, de De una una persona, relación, de una persona, Sí, ¿verdad? De todo. claro, claro. Es la evaluación. No sé si yo les platiqué este caso o estaba uno de ustedes en alguno de los programas donde mencioné, donde yo voy a un congreso en una de las playas de logística hace muchos años. Y duraba varios días. Y la primera plática la daba un profesor muy reconocido, profesor Balú de logística, tiene libros, etcétera. Y dio una plática y una de las personas o varias le aplaudieron tremendamente y se para, gracias profesor Balú por habernos iluminado y que no sé qué, y todo eso. Y sigue el congreso. Todas las noches salíamos un grupo que nos juntábamos y yo realmente tranquilo, serio, calmado, o sea, pasa el segundo día y el tercer día a mí me toca ser el moderador en el cierre con varios profesores internacionales. Cada quien habla y luego me toca mirar en cierre. Y cuando doy el cierre, les doy una regañada a todos. Era gente de logística en puestos ejecutivos a nivel nacional. Y les dije, no puedo decir la palabra vergüenza, pero me da preocupación tener en puestos de logística gente como ustedes, desinformadas. La plática que dio el profesor Balú es el primer capítulo del libro de texto de él. Para mí fue decepcionante porque yo esperaba algo mucho más. Ujú. Pero yo creo que él, conociendo cómo estamos en pañales prácticamente, fue lo que dio. Y entonces empecé a hablarles de varias cosas que al final cuando se termina, nos vamos a tomar algo, salíamos hasta el otro día, y uno de ellos, de los que nos juntamos, me dice, nunca me imaginé que hablaras como hablabas. O sea, nunca Fíjate. esperé, la persona que conviví ahorita estos días, yo te veía serio, tranquilo, Sí, claro. y lo hablé muy enérgicamente, muy Muy molesto de ver, de que ustedes son los ejecutivos, los que tienen los puestos de logística en grandes empresas. Quiere decir que no leen nada, quiere decir, o sea, no sé qué hacen, están inventando el hilo negro, porque hay muchas cosas que ya están escritas, hay que educarse bien y sí, desarrollar métodos nuevos.
Y entonces, pero hacen la Sí, impresión Así, increíble, ¿verdad? sí, sí, sí. O sea, es increíble cuando te encuentras con ese tipo de situaciones. Sí, que nunca te imaginas el opuesto, Sí, ¿verdad? Y te conocieron en el lado opuesto. sí, sí, sí. Ahora, Mira, yo soy- tenía la fortuna de conocer al profesor Balú. Claro. Yo lo había tenido de profesor invitado vía larga distancia, no me acuerdo cómo eran las transmisiones en ese entonces, vía satélite, aquí en la Universidad Virtual, en varias de mis clases de logística a nivel Latinoamérica, él había estado conmigo, ¿verdad? Yo ya lo conocía, para mí fue decepcionante cuando, incluso ahí Te me das mencionó, cuenta, sí. pero fue un poquito decepcionante cuando Sí, dio el primer capítulo del libro de texto, dije, no es Sí, posible. claro, no, pues claro, sí. pero fíjate, para ellos no tenían conciencia de lo que No, estaba pasando, no, fíjate. no, Así no, es. que es increíble esa parte. Podemos vivir engañados. Podemos vivir engañados. Hay que reflexionar mucho sobre este efecto, sobre todo cuando hablamos de la primera impresión. O sea, ¿cuánto pesa esa primera impresión que tienes de una persona, de un producto? La apariencia física también. Tiendes a suponer que las personas atractivas son buenas en todo, ¿no? Sí, Que en el contexto profesional, yo creo que las personas que se encargan en el Departamento de Recursos Humanos, tendrían ahorita que lo comentas hace ratito, Liz, ya tener siempre a la mano todo lo que nos puede ayudar a esta reflexión, a este cuidado para que no caigan al momento de contratar, ¿verdad? Siempre nos podemos equivocar, pero si están bajo ese efecto halo, pues seguramente van a estar desperdiciando ese puesto y va entrando otra persona. ¿Sí me explico? O sea, Sí. que lo Sí, cómo no. utilicen a su favor, ¿no? O sea, eso sería muy importante. Y bueno, en las interacciones sociales en general, yo creo que has tratado de manera diferente a una persona por cómo la sí, ves. por eso es tan importante Entonces, conocer el digo, por eso yo invito, repito, o sea, no me canso. A mí me encantó, Fernando, cuando nos dijiste, vamos a hablar sobre este tema. Le digo, híjole, lo he visto a nivel escuela, con maestros, con alumnos, a nivel profesional, a Sí. nivel amigas, a nivel familias. Entonces, Mira, hay un caso Ajá. parecido a lo que le pasó a mi hermano con la camiseta de golf y todo eso, que le dice, sí, ¿practicas golf? Puede dejarlo ir. adelante. tema. Y Adelante. en la ocasión que yo era estudiante, nomás había unos camiones de Monterrey, Chihuahua. Y nos veníamos todos los de Delicias de Chihuahua y veníamos en esos camiones. Y muchas veces se quedaban atorados en la carretera. Entonces te bajabas, si iba a durar mucho a que te dieran ride a alguien, que te llevara a alguien de aventón, ¿verdad? Y me tocó varias veces, amigos míos, no, yo me voy en pants, no me importa. Yo nunca me vine mal vestido. La probabilidad de que te levanten mal vestido contra bien vestido es muy diferente. Sí. Sí. Y en ese entonces, ahorita yo creo que nadie te levanta, me imagino, por la seguridad y todo eso. En ese entonces era común, pero yo conseguía mucho más rápido. Y siempre lo he mencionado. Y cuando yo tenía asistentes que viajábamos, les dije, en avión nunca, dije, nunca te me vayas de pants, a menos que vayas un viaje a Europa tal vez y te cambies ahí al comienzo en el baño, etcétera, y ya al final, etcétera, para ir cómodo. Pero nunca consideres la comodidad primero que realmente, porque nunca sabes qué puedes pasar en el trayecto. Sí. Hasta un vuelo puede no dejarte subir, se te pierde el boleto en ese momento y como vas vestido, le dije, cuidado. Y es una Es que realidad. así era. Es una Así era realidad. más Sí, antes, ha ¿verdad? cambiado Ahorita mucho, ya. porque estás de acuerdo que hasta los estándares físicos, que a veces yo me cuestiono y digo, sí está bien ahorita tanta inclusión, pero yo a veces digo, repercute a veces en la salud, cuando dices, es que no importa estar gordito. Y yo no me voy por el lado estético, sino por el lado De la salud, salud. ¿verdad? Pero ya ahorita hay mucho más inclusión. Les comparto una pequeña anécdota y no voy a ventanear el nombre de la empresa. Se dice el pecado por, Correcto. por un pecador. Me invitan, yo tenía mi currículum en una bolsa de trabajo, yo estaba trabajando, ahí sí puedo decir en vitro, en Crisa, y entonces pues voy a una entrevista de trabajo, pero no era aquí, era en Monclova, que a lo mejor ya se van a imaginar qué empresa, en Monclova, ¿verdad? Pero bueno. Y cuando llego allá, nos llevan desde aquí, desde Fundidora, en una Suburban, íbamos varias muchachas, en ese tiempo, pues no sé, yo creo que tendría unos 30, 32 años, íbamos a la entrevista, pero habíamos así como que un grupo medio parecidas físicamente y otro grupo, o sea, dos grupos físicamente parecidos, unas con ciertas características y unas con otras. Íbamos para diferentes puestos, lo cual a mí no me habían dicho eso, yo iba para un puesto en particular,
que era la asistente de dirección general. Entonces vamos, ya hay entrevista y tal, y resulta que efectivamente tenían ciertas características que cumplirse con la asistente de director. Mínimo 1.70. No es cierto. Sí, no, esto es real. Pelo de tal color, físicamente tal. No, pues ya me imagino. Entonces digo, para mí fue sorpresa porque yo pues pensé que hablaban por la información que yo traía, pero el punto es que te das cuenta, digo, sí, obviamente la entrevista fue en torno a tu capacidad, pero también A tu imagen. y después hicieron una muy buena oferta, pero era irte a Monclova, y cuando supe de esta situación, pues definitivamente la rechacé, ¿verdad? Pero es increíble Sí. cómo sí. puede pasar. Eso Y sigue pasando. desfavorable Sí, a para lo mejor mucha sigue, gente, ajá, ¿no? No, sigue También pasando. Sí. a mí algo que me parece algo muy reprobable de Ujú. los lugares donde van los chavos a Ay, los antros en y la que noche. los Ah, cadeneros, Que no los dejan entrar. Eso de toda la vida, eso sí ha oye, pasado toda la vida y sigue pero pasando. eso me parece pero Claro. es que algo en ese, no ese debería es de su existir, momento o de sea, poder. ¿dónde Es el- está la dignidad Claro. Me acuerdo en humana? Son Acapulco, en alguna Sí. discoteca, entonces no eran antros, y que no te dejaban entrar, y que así tenías que esperar a unas muchachas para decir vamos junto con ustedes, etcétera, etcétera. O así. estar Ha conectado existido toda la ahí. vida, sí. Ah, Pero sí. imagínate la persona que lo vive, cómo lo vive y qué siente, que todos sus amigos entran y que a él no lo dejaron Por entrar. sus características por sus características físicas. Es muy físicas, le duro, dije a mi hija, Liz. es que Sí. no deberían de volver a ir No. jamás a esos lugares. Pero eso jamás. pasa de, como dice Fernando, desgraciadamente, y pues les dan el poder a esas personas con poco criterio. Pero por eso no con- evolucionamos No, claro. como sociedades. Claro. Nos quedan Sí, bueno, ya. 10 minutitos, 12 minutitos. ¿Qué le recomiendan ustedes a la gente para quitarnos un poquito ese efecto halo, para mitigarlo, para, como quien dice, una alerta, cuidado Ujú. con ese efecto halo en tus relaciones, en los juicios que haces, en tu cuestión laboral, en la cuestión familiar, incluso en cualquier lado, donde muchas veces incluso con los hijos. Sí. Tiene esta característica, pues no eres como tu hermano, no eres como Sí, esto, y sí, no sí. sabemos Eso es el muy daño que duro, causamos, claro, ¿verdad? claro. En todo eso. O sea, ¿cómo podemos empezar a mitigar esto? Pues yo pienso que reconociéndolo. El primer paso es darme cuenta. Y qué Y difícil. antes de que me dé cuenta, tengo como que estar consciente de que va a pasar. ¿Qué quiere decir esto? Si va a entrar por la puerta, entonces yo tengo que decir, voy a tratar de ser lo más justa posible, ¿no? Y no me voy a dejar llevar por lo que voy a ver. Ujú. Entonces ya desde antes me estoy preparando Sí, un porque trabajo. sé que mi Ajá. cerebro luego va a hacer una evaluación de viene enojada, viene tomada, viene enojada, viene todo lo que podemos, todas las características que le podemos atribuir a la persona que estamos esperando que va a entrar. Tenemos que confirmar esta información que estamos creyendo que la estamos viendo. A ver, bien, voy a confirmar todo esto que estoy pensando. Y cuando hay oportunidad de que lo puedes rebotar con otra persona, pues maravilloso, porque entonces le puedes decir, oye, yo vi esto y esto, ¿tú qué viste? ¿No? Yo creo que eso nos serviría mucho. Pero cuando estamos solos, pues el saber que nos podemos estar equivocando ya es bastante información. Sí, Yo creo que ahorita para nuestros radioescuchas es, lo primero, edúquese un poquito sobre el efecto halo. Porque Conozco. o sea, cuando no lo conocemos incluso ni siquiera lo creemos. Pero cuando uno lee un poco de los experimentos Sí, que se han hecho, sí. grandes experimentos que investigadores han hecho para probarlo, que sí es cierto, que existe, porque muchos pensamos, no existe. Yo eso porque sé que esta persona es así, no. Realmente hay experimentos donde muestran lo del profesor que tú mencionabas ahorita, Sí. donde me evalúan de cierta manera. Sí, y por eso, digo, este efecto fue descubierto desde 1920 y lo hizo, también experimentaron con militares y que por una característica ya creían que contaban con todas las demás que se necesitaban. Pero yo invitaría a la gente que nos escucha a que nos empecemos a preguntar, en una primera impresión, ¿qué tan a menudo confío en mi primera impresión? Sí. O sea, o sigo haciéndolo sin buscar información, sin darme cuenta. He asumido que alguien, o sea, piensen en lo que ha pasado. He asumido que alguien es competente solo porque tiene una característica que admiro. Así es. O sea, reflexionen, pregúntense. ¿Tiendo a valorar a las personas por su físico? Por su imagen, Digo, por su olor, empecemos por su a coche. preguntarnos, Un amigo ¿verdad? cuando- Por El su coche que preparación. trae, o sea, fíjate. A un amigo cuando estábamos estudiando, traía el carro. Y
va pasando una muchacha que le gustaba, que era compañera de ella, de él, de una clase. Le dice, ¿te llevo? Y sí, la lleva. Y entonces van llegando y se le ocurre decir, mira, ese muchacho me cae bien mal. Y dice ella, es mi hermano. ¿Sí? Pues, Ni lo conocí. ¿Ves? Ya la regaste, compadre. y también, Dice, sí, me olvidé de ella porque sí, se me cae bien mal. ¿Quién sé qué le dijo? Dijo, no, pues es mi hermano. Dice, sí, ni sí. cómo ayudarte. Ni cómo como dice. ayudar. También pregúntense, o sea, ¿cómo estoy tratando a las personas? ¿Estoy Ujú. tratando a una persona de manera diferente por algo que me impresionó? ¿O me explico? O sea, ¿qué es rascarle por ahí? Sí, Y esa yo creo llevarlo que sería como es la muy más, buena. estoy siendo justa y Justa, trato a la gente igual. y llevarlo a nuestros contextos, en lo que nos desarrollemos. O sea, que al final todos tenemos el contexto familiar, personal, de trabajo, social, qué sé yo. Así es. Yo Así creo es. que por ahí empezaríamos reconociéndolo y haciéndonos este tipo Cuestionándonos de todo el preguntas, tiempo ¿verdad? y evaluando cómo estoy tratando a la Sí. gente cuando estoy evaluándola. Ajá. Pero cuando voy a ser evaluada, pues esta información nos ayuda mucho. Muchísimo, Geo. Nos Liz, ayuda no, porque hombre. entonces decimos, bueno, si voy a ir a este lugar, entonces voy a ser congruente con lo que quiero en ese Correcto. lugar, ¿no? Exacto. Mira, una de las primeras cosas que se me vino a la mente al estar preparando este material es esas películas donde hay un asesino, etcétera, y que te pasan del 1 al 10 o del 1 al 8, y dice, ¿cuál crees que es el asesino? ¿Verdad? Ujú. Y entonces, y muchas veces simplemente, Por puede ser delante. que sí sea alguien que realmente lo reconozca, pero puede ser nada más, no, pues ese me hace que ese porque se ve vestido así, Sí. porque trae barba, porque esto, porque lo otro, porque trae lentes, etcétera. Sí. Y imagínate, imagínense a qué punto podemos llegar a equivocarnos tremendamente, incluso en algo tan delicado como esa situación. Pues Sí. dice un dicho que confundimos el azúcar y la sal. Fíjate. Ese es el ejemplo, el mejor ejemplo de que todo el tiempo nos podemos estar Equivocando. equivocando y de hecho nos estamos equivocando. Entonces hay que confirmar lo que estamos viendo y confirmar cómo estamos tratando a la gente Sí. sin dejarnos llevar por estas creencias de que si a él si lo trato bien es porque él vale más. Pues esto es lo No. que yo creo que tendríamos que cambiar y Cambiar. entender que por ser humanos Todos valemos necesitamos ser igual. tratados igual, Igual, todos claro. igual. Así Yo para el es. efecto lo recomendaría lo mismo que cuando te dicen algo que te molesta mucho y que puede ser impulsivo, que puede llegar a dañar a la gente al contestar, que es retírate un poquito. O sea, Ujú. retírate, haz pausa, reflexiona. Lo mismo en el efecto halo. O sea, en el momento, tú decías concientizarnos y darnos cuenta, si me doy cuenta en un momento, qué decisión estoy tomando Sí. en este Sí. momento y en base a qué tengo la información, o simplemente es pura intuición, puro juicio, puro de qué traigo yo en mi maleta, Sí. cuando era niño, etcétera, de mis padres, de mi cultura, de mi ciudad, etcétera, para poder Sí, tomar esa decisión con respecto a eso. Sí, dudarlo, ¿verdad? dudarlo. Darnos esa oportunidad de dudarlo y de no categorizar a la primera y pues que si vamos a generalizar sea para tratar bien a las demás Y que si personas. contestamos estas preguntas que lancé, que son muy generales y Sí. poquitas, revisemos si tenemos patrones. Es bien interesante. Sí. O sea, no nada más las dejemos ahí. Hagamos el ejercicio, tenemos patrones, hay áreas específicas en las que tengo que mejorar, cambiar. Vayámonos por ese lado. En 3 minutitos, Geo, y en 3 Sí, minutitos, Ya Lisbeth, sé. o 2 minutitos Sí. cada quien, para despedirse del público, ¿qué le puedes decir como resumen? Pues decirles que no todo lo que brille ya es oro, decirles que siempre hay yo creo que una anécdota personal, hay una experiencia personal que nos lleva a darnos cuenta que estábamos súper seguros de algo y que nos dimos cuenta que era lo contrario. Entonces siempre recordar esta experiencia nos hace darnos cuenta de que es muy común ver una cosa y confirmar que era lo contrario. Entonces, pues como dice Geo, yo creo que lo mejor sería el cuestionarnos todo el tiempo cuáles son nuestras creencias, a qué cosas son las que les doy más importancia y valor en una persona. Y si yo contesto, bueno, pues a verla limpia, a verla con las uñas cortadas, a verla con los zapatos boleados.
bueno, qué importante saber que me dejo llevar por eso, pero qué necesito ver aparte de eso, ¿verdad? Así Porque no nada es, más sí. porque el zapato esté lindo significa que esa persona va a ser confiable o que va a estar para mí. Entonces, sería como ir pasando a un nivel de profundidad cada vez que corroboro que es una persona confiable, no nada más por su imagen. Y no dejarnos llevar, Ujú. ¿sí? Pues la invitación es a que nos involucremos un poquito más en nuestro interior. Ahorita que tuvimos la oportunidad ya de hablar de qué es el efecto halo, yo creo que coloquialmente todo mundo lo conocemos, lo hemos Ujú. vivido y cometemos, es decir, caemos en este efecto. Evaluemos, repito, muy importante nuestros patrones, nuestras creencias, nuestras limitaciones, porque a veces vemos hasta cierto punto y creemos que así debe de ser y evaluamos a las personas, a las situaciones, a las marcas, a las empresas, qué sé yo, en todos estos aspectos, de alguna manera, pues muy sesgada, porque al final lo hacemos muy rápido. Entonces conozcámonos más para que así podamos eventualmente caer menos en este efecto halo y que aunque vamos a caer seguramente, porque es difícil, Sí. además lo hacemos como en automático, estar conscientes, como dices Liz, de revisar y no caer y no poner en tal lugar a la persona por las características que a mí, Georgina, me representan mayor puntaje o representan mayor apreciación o positividad para mí. Ujú. Muchas gracias. Una historia que a Ujú. mí me encanta y que estoy seguro que la han escuchado es la historia de Tomás Alva Edison, donde la maestra lo manda a su casa con una nota, ¿verdad? Mm. Donde lo manda con una nota y la nota Sí. pues dice cosas muy fuertes de él. Y le dice, no la abras, tú dáselo a tu mamá. Y la mamá dice, lo abre y la lee y le dice, ¿el qué dice, mamá? Dice que ellas no pueden tenerte ahí porque eres un genio, porque tú eres demasiado bueno, no tienen la capacidad de estarte enseñando a ti, etcétera, etcétera. Dice que pasan los años, la mamá muere y un día se encuentra la nota. Y la nota dice todo lo contrario. Si Fíjate. este niño no lo podemos Sí. tener aquí porque no tiene la capacidad de ser y todo eso. Y la mamá. Y la mamá. Y ahí es el efecto halo tremendamente. Ajá. Donde le dice, Tremendo. tú puedes, y ese efecto lleva tremendamente Es hasta donde hermosa es. esa Ese historia, es me muy encanta. bonita. Sí. Y aquí yo muestro una que hasta me da pena mencionar, la del ajedrez, de un compañero mío que el efecto halo para mí pues no tiene capacidad en eso, mucho, batalla mucho, pues no es muy bueno, y donde en la otra hasta campeón nacional, ¿verdad? ¿Eh? Entonces dices tú, y así es, cada quien tiene Sí. talentos diferentes y Diferente. muchos prejuiciamos. Entonces nada más aquí para nuestros radioescuchas, pues más que todo hacer una evaluación, reflexionar antes de tomar cualquier decisión importante en la vida y sobre todo estar conscientes de cuando estamos influenciados por el efecto halo en nuestra vida. Así es. Pues Ujú. muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Geo. Gracias, Lisbeth. Muchas Gracias a todos. gracias. Los invitamos a continuar con nuestra programación aquí en TechSound Radio y les recordamos, la siguiente sesión es la última de Negociando.live a través de TechSound Radio. Seguiremos en otras plataformas. Muchas gracias. Gracias.